Hola comunidad de Escola Abogados, les habla Carolina Solano, líder de la Unidad de Derecho Corporativo y Negocios Internacionales. Aquí seguimos muy comprometidos con enviarles información clave que les permita tomar mejores decisiones empresariales en medio de esta coyuntura desatada por el COVID-19 y por las medidas adoptadas por las autoridades a nivel local, regional y nacional. Quiero compartirles en primer lugar que tenemos la seguridad de que esta crisis, como todas las crisis, será temporal. Saldremos adelante y muy seguramente más fortalecidos. Así que la invitación es para que hoy más que nunca sean grandes empresarios, se adapten, sean creativos, recursivos y vean oportunidades donde nadie aún las está viendo. Y por qué no, tal vez pueda ser momento para reinventar su negocio. En estos cortos minutos vamos a aclarar algunas dudas sobre los efectos legales de la situación que estamos viviendo. Concretamente, frente al cumplimiento de los contratos. ¿Qué condiciones deben reunirse para admitir, por ejemplo, que un proveedor no pueda cumplir sus obligaciones o para que una empresa no tenga que cumplir el contrato frente a un cliente? Y es que, claro, además pueden haber dudas, por ejemplo, al tener que pagar cláusulas penales o a resarcir perjuicios. ¿Qué pasa frente a la insolvencia y a la imposibilidad de realizar pagos? En otras palabras, evaluemos juntos si las actuales circunstancias derivadas del COVID-19 y de las medidas adoptadas por las autoridades constituyen fuerza mayor y en consecuencia los contratos pueden sustraerse del cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo de forma justificada. El artículo 64 del Código Civil establece que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridades ejercidos por funcionarios públicos, etc. La fuerza mayor impacta de diversas formas la eficacia de las obligaciones, particularmente las nacidas de los contratos y los negocios jurídicos. En algunos casos se hará imposible su cumplimiento, en otros anula o mitiga los efectos de la mora y en otros puede modificar la base económica del contrato. Entonces, lo primero es que debemos aclarar que fuerza mayor ocurre cuando se presentan estas circunstancias. La primera, sean ajenas o externas a los contratantes, es decir, que no se originan en el ámbito propio de la actividad del contratante, ni son atribuibles a su culpa o la de las personas por las que él responde. 2. Que sean imprevisibles, en cuanto no le era posible anticipar su ocurrencia en las condiciones de modo y de tiempo en que acaecieron. Y 3. Que sean irresistibles, en la medida en que es imposible evitar las consecuencias del hecho imprevisto. Aunque por razón del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, un contrato puede obviar esta regulación de la fuerza mayor o incluso puede tener sus propias reglas. Encontramos en todo caso que el Código Civil regula la figura bajo los artículos 64 y 1604 y establece que el deudor no es responsable del caso fortuito, salvo las excepciones que seguidamente establece la norma. Que no sea posible por el evento imprevisible e irresistible significa que no asume el deber de indemnizar los perjuicios que impide o retardan el cumplimiento de la obligación. Veamos algunos ejemplos que ya hoy están materializados, casos donde ya hoy está operando la fuerza mayor y sus consecuencias. 1. Todos los contratos relativos a eventos públicos o privados que por directrices de las autoridades deban ser cancelados y pierdan la oportunidad de realizarse. Todos estos ya están afectados por la fuerza mayor. Así también los contratos conexos a dichos eventos, como los contratos de transporte, ventas, suministros, arrendamiento de bienes y servicios, gestión de alimentos y otros. Tercero, los casos en los cuales por restricciones de movilidad, tales como cierres fronterizos, de medios de transporte, cuarentenas, aislamientos, toques de queda decretados, se imposibilita el desplazamiento al lugar donde se deben satisfacer las obligaciones del contrato. 4. Los contratos intuito personae, donde lo relevante son las características intrínsecas de la persona que los cumple y cuando dicha persona está restringida por cualquier directriz de salubridad o gubernamental y ello no le impide desplazarse a ejecutar su contrato. 5. Aquellos contratos en los cuales por cierres en lugares de ejecución no pueden llevarse a cabo. 6. Contratos que impliquen la obtención o transporte de mercancías, bienes o servicios desde o hacia el extranjero
en los eventos en los cuales por cierres fronterizos, disposiciones gubernamentales o falta de personal y equipos no sea posible la importación o exportación de los productos y servicios. Séptimo, contratos de concesión de obra y demás contratos estatales o privados con cronogramas de entregas que por carencia de insumos, personal o medios de transporte al lugar de ejecución deban ralentizar su ejecución e incumplir las metas entregables. 8. En aquellos contratos de ejecución sucesiva que en virtud de la teoría de la imprevisión del artículo 868 del Código de Comercio permitan la revisión del contrato cuando la ejecución se vuelva excesivamente onerosa. En conclusión, las disposiciones de las autoridades relativas a la pandemia del coronavirus y que han impedido o restringido la libre circulación de las personas constituyen un evento de fuerza mayor, que en principio será un eximente de responsabilidad al ser ajeno, externo, imprevisible, irresistible y que impida la ejecución del contrato. En principio, como ya se dijo, la fuerza mayor exonera de responsabilidad al deudor, pero se impone el análisis caso por caso para determinar cuáles son los efectos de esas medidas en cada uno de ellos, si son totales o parciales, definitivos o temporales. Esto dependerá de las circunstancias particulares que rodeen cada negocio. Desde Escola Abogados les enviamos un saludo muy especial, cuentan con nuestro apoyo y deseamos que ustedes y todos los suyos estén siempre seguros. Hasta luego.